Queridos hermanos, feliz domingo y día del Señor. La palabra nos reúne nuevamente. Meditamos hoy, en la semana 30 del tiempo ordinario, las lecturas del libro del Éxodo, capítulo 22. Nos dice el Señor: no explotarás al débil, no explotarás al pobre. El Salmo 17 nos dice que el Señor es nuestro refugio, que si lo invocamos quedaremos libres de toda opresión. También nos dice la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses que es mejor enseñar con el ejemplo, como Pablo a los hermanos cristianos. Y en el Evangelio nos encontramos nuevamente con el capítulo 22, versículos del 34 al 40. El contexto de esta palabra es el siguiente. Estos versículos son parte de una serie de narraciones que aparecen en este capítulo 22 y en el 21, en el anterior, donde vemos conflictos de Jesús con los líderes religiosos de su tiempo y los líderes políticos. Toda esta controversia es porque Jesús en el capítulo 21 aparece entrando a Jerusalén y más específicamente en el templo donde es aclamado por el pueblo. Toda esta alabanza, todo este honor que recibe Jesús molestaba a los líderes religiosos y a los políticos. En cuanto a los líderes religiosos, pues la mayor molestia viene porque Jesús, una vez en el templo, le da una gran lección a esta religión del judaísmo, pues expulsó a los que allí vendían y compraban y los acusó de convertir la casa de Dios en una cueva de ladrones. Esto lo vemos en el capítulo 21, en los versículos 12 y 13. Pero bueno, entremos al texto. El texto de hoy nos dice que uno de los fariseos que conocían bien la ley, la Torá, y que además eran intérpretes de esa misma ley, le plantea a Jesús una cuestión muy difícil. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Los fariseos se creían muy celosos y se creían además intérpretes de la ley, hasta el punto incluso de desarrollar una lista de prescripciones, en total unas 613 o 15 prescripciones. Esto incluía 365 prohibiciones y 248 obligaciones. Imagínense tantas leyes para un pueblo tan pequeño. Sin embargo, algunas de estas tenían sus propósitos o sus propias, algunos de estos intérpretes de la ley tenían sus propias ideas respecto a cuál era el mandamiento principal de toda la ley de Dios. A este riesgo enfrentan a Jesús, quien les responde diciendo a este conocedor de la ley que el primero y además el más grande de todos los mandamientos es el que ya conocemos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y que además Jesús va a añadirle otro mandamiento semejante a este. Jesús toma este primer mandamiento del Shema, de la principal plegaria de la religión judía que los creyentes recitaban 2 veces al día y que aparece en el Antiguo Testamento en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 6, versículos del 4 al 5. Y el segundo, el que él llama segundo mandamiento, lo toma del Levítico 19, versículo 18. Jesús nos dice muy claramente que toda la ley debe ser reflejo de este doble mandamiento del amor. Esto, por supuesto, no caló. Esto además, para quien le pregunta a Jesús, es algo nuevo, es algo sorprendente, porque Jesús interpreta en una doble realidad este mandamiento. Mateo nos está hablando en este texto de la integridad y la totalidad del amor a Dios. Sabemos que la mente y el corazón son
el asiento de la voluntad de todo hombre, de toda mujer. Y en este contexto de la palabra de Dios parece indicarnos además la forma libre y además consciente, porque está la voluntad y la mente, de cómo se ama o cómo debe ser la forma correcta de amar a Dios. Este amor no es solo vertical y personal, así lo expresa Jesús, es también horizontal y comunitario. Jesús, que tomó este segundo mandamiento del Levítico, va a expresar precisamente las acciones prácticas y cotidianas que se desprenden de este mandamiento. Dice el Levítico 19, no oprimas al pobre, no lo robes, no lo maldigas, no maltrates a tu prójimo, no practiques la venganza, no guardes rencor, etc. Son mandamientos ya expresos. Estas leyes ya existían en tiempos de Jesús, pero se dejaron a un lado por los intereses de los líderes políticos y sobre todo los religiosos. Incluso llegaron al punto de reducir estos mandamientos solamente al pueblo judío. Solo era prójimo el judío y el extranjero no. Por eso es que Jesús entra a darle plenitud a esta ley divina y comienza a mirar a los publicanos como prójimos, a los pecadores, a los enfermos, a los maltratados, a las minorías olvidadas. Y aprovecho este punto para orar por el Papa Francisco, quien es perseguido por sacar de contexto esto que tanto la Iglesia Católica defiende, la dignidad humana. El Papa Francisco defiende a las minorías como lo hizo Cristo en su tiempo. Si el mismo Señor fue cuestionado por esto, hoy vemos como el Papa Francisco también es perseguido por tergiversar su interpretación del amor de Dios al prójimo. Vamos a pedirle al Señor este domingo que su palabra nos alimente y nos llene de fe. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.